Bienvenidos. Les saluda Enrique Fernández Maldonado a una nueva edición de Mesa Política, el programa de entrevistas producido por Otra Mirada y Nuestra América TV. En esta oportunidad nos acompaña el economista Pedro Franque, quien ha sido miembro del programa de gobierno de Juntos por el Perú y en la segunda vuelta se ha desempeñado como vocero económico de la candidatura del profesor Pedro Castillo por Perú Libre. Bienvenido, Pedro. Es un gusto conversar contigo nuevamente. Un gusto verte, Quique. Un gusto estar aquí en Otra Mirada. Gracias por tu participación. Quería comenzar esta entrevista, Pedro, pidiéndote una apreciación sobre el profesor Pedro Castillo. Tú lo has estado acompañando en esta segunda vuelta y lo has podido conocer mucho más de lo que los peruanos y las peruanas hemos podido apreciar a través de los medios. ¿Cómo definirías tú al profesor Pedro Castillo y cómo ves que está enfrentando esta coyuntura crítica que le toca vivir con una votación que ha ganado en el último proceso electoral, pero que aún no es proclamado oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, creo que, como sabemos, es un maestro rural. Es un maestro rural con mucha honestidad, con mucha integridad. Honestidad en el sentido de con mucha autenticidad, ¿no? Yo lo escucho y cuando hablo de temas económicos siempre dice, sí, pues, porque sale la cosecha y se malogra, porque los caminos rurales están malogrados, y yo siento que él me cuenta algo que está viviendo, ¿no? Que ha vivido, ¿no? Y me dice, sí, yo sé sembrar, ¿no? Y me cuenta lo que sabe de sembrar arroz, de cosechar arroz, de su maíz, ¿no? Cuenta, se basa en su vida, digamos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es bastante auténtico. Creo que también es una persona con mucha empatía con el pueblo, ¿no? Sí tiene muy fuerte esta idea de escuchar a la gente, estar con la gente, el poder popular, ¿no? Recoger un poco la organización social, ¿no? Que creo que es algo que desde las izquierdas muchas veces hemos planteado, pero yo creo que él lo siente bastante directamente, ¿no? Es un tema que está bastante debilitado, pero creo que tiene cierta importancia, ¿no? Y por último, bueno, sentido, es un hombre que está sí, tratando de aprender, de entender la complejidad de la situación, de darle la mejor solución en un contexto en el cual tiene que lograr algún tipo de articulación, coalición de diversas fuerzas, ¿no? En un plazo bastante corto, ¿no? O sea que creo que el reto es grande. En ese sentido, se puede decir que conoce los problemas del día a día de la gente del pueblo y encuentra un diálogo fructífero, entiendo yo, con los técnicos que lo han apoyado en la formulación del Plan Bicentenario en esta segunda vuelta para encontrar las posibles vías de solución a los problemas más acuciantes de nuestra sociedad. Tú has señalado en varias entrevistas que las prioridades en los primeros meses del próximo gobierno deben ser la salud, atender la pandemia, el empleo, que tiene que ver con la economía, y la educación, que es lo que nos garantiza un futuro promisorio para las próximas generaciones. ¿Cómo piensas encarar estas tres dimensiones al inicio del próximo gobierno? Bueno, mira, diría que el tema de la salud es un tema particularmente crítico. Crítico para la economía y para la educación también, así que digamos casi como que de los tres es el que es más importante. Y hoy vivimos una situación en la cual, bueno, la curva de contagios y mortalidad en el Perú ha caído dramáticamente, digamos que la segunda ola está terminando o ha terminado, pero hay que tener bastante en consideración que una tercera ola puede estar en camino a partir de esto que se conoce como la variante Delta, y que de lo que se sabe a nivel internacional es que es mucho más contagiosa que las anteriores. Y por eso prioridad es vacunación. Tal vez comenzar haciendo un llamado a todos aquellos adultos mayores, personas que tienen sus padres, abuelos mayores que no se han puesto la segunda dosis de la vacuna, por favor, pónganse la segunda dosis. Es muy importante. Con la variante Delta, una dosis no es suficiente protección. Hay buena protección si se ponen las dos vacunas. Y en el término de la política, bueno, esto exige pues ponerle mucha atención a esto. El gobierno está acelerando, ha conseguido más vacunas, pero hay que ponerle fierro a fondo para tratar de hacerlo esto lo más rápido posible. ¿Qué implica ponerle fierro a fondo, Pedro? ¿Perdón? ¿Qué implica ponerle fierro a fondo a este tema de la vacunación? ¿Qué acciones concretas? Bueno, primero, asegurar las vacunas.
este gobierno de Sagasti está logrando una buena cantidad de vacunas en julio, pero agosto, septiembre necesitamos igual conseguir una buena cantidad de vacunas, ¿no? Que cada mes lleguen, pues, no sé, de 8 a 10 millones de vacunas. Es una meta grande, ojalá que lo logremos, ¿no? Porque necesitamos vacunar muy rápidamente para evitar el peligro de una tercera ola, ¿no? Eso es lo primero, lo esencial. Desde luego, en salud pública también está el tema de fortalecer la atención primaria, mejorar el tema de opciones de oxígeno, con unidades de cuidados intermedios, con concentradores de oxígeno. Y hay todo un tema que, aunque hoy no son necesarios, pero hay que estar preparados, ¿no? Ya no nos puede pasar que nos agarren tan mal como estamos. Y bueno, el riesgo de la tercera ola es grande, ¿eh? O sea, si nos agarra, puede ser fuerte, lamentablemente, ¿no? Bueno, y si me permite... Estas medidas de urgencia se requieren recursos. Para todas estas medidas de urgencia, digamos, ampliar la atención primaria y demás, se requiere un Estado con capacidad presupuestal. En ese sentido, digamos, ¿estamos en condiciones de poder asumir todas estas acciones o debemos esperar, por ejemplo, que el contexto de aumento del precio de las materias primas le genera al Estado mayores recursos financieros? No, mira, digamos, la situación, como hemos dicho alguna vez, en el corto plazo, el Estado tiene fondos, ¿ok? O sea, tenemos nuestro chanchito, el nivel de endeudamiento es bajo, hay espaldas fiscales, en el corto plazo tenemos fondos. Ahora, está claro de que en realidad hay un problema más estructural que enfrentar. El gasto en salud, el gasto en educación, el gasto en inversión pública es demasiado bajo y necesitamos dar un salto y ese salto tiene que ser un salto sostenible. ¿Me explico? La alternativa no puede ser aumentamos ahorita salud y cuando se acabe el COVID desmontamos todo, despedimos a la gente y nos regresamos a como estaba antes. No, tiene que ser un gasto, hay un esfuerzo especial ahora, pero tiene que haber un esfuerzo permanente en salud y educación. Y eso es lo que exige plantearse una alternativa de mejorar la recaudación tributaria, que hemos planteado estos dos énfasis esenciales, uno el tema de la evasión y elusión y otro el tema de, digamos, ¿no? Un impuesto, una contribución especial a las sobreganancias mineras que ahorita con el precio alto nuevamente es una posibilidad importante para el Perú. Esa es como la ecuación básica, digamos, ¿no es cierto? No sé si sabes, pero hay un cuadro que uso a veces en mi clase, debería ponerlo aquí, que es un estudio de la CEPAL, que dice la gran diferencia en términos de desigualdad de ingresos entre Perú y no sé, Francia, es la fuerza redistributiva del Estado, ¿no? A pesar de todos los temas de informalidad, baja productividad, etcétera, la gran diferencia entre Perú y los países europeos y desarrollados es que allá el Estado cobra impuestos a los que más tienen y da una buena base de educación y salud a la gente, ¿no? Y esa es una gran transformación que necesitamos en el Perú. En el caso de este contexto favorable a las exportaciones mineras, ya se tiene clara la fórmula, porque tú has señalado un impuesto a las sobreganancias, pueden ser, digamos, un aumento al impuesto a la renta. ¿Cómo es que se estaría enfocando este tema? Bueno, hemos dicho que hay tres opciones, ¿no? Que pueden ser combinadas en realidad, ¿no? Una es mejorar en las regalías. Tenemos un esquema de regalías que sí es interesante, pero que puede mejorarse. Tiene sus ventajas y desventajas. Luego hay un tema que es otra posibilidad, que es mejorar o ajustar los impuestos que se establecieron en 2011 con Ollanta. Me parece que se llama el impuesto especial y la contribución especial a la minería. Son dos, porque uno es para las que tenían convenio de estabilidad tributaria y para las que no tenían. Eso también tiene algunas reglas ahí que se pueden ajustar, ¿no? Particularmente sobre la base gravable y las tasas, ¿no? Es una posibilidad. Y una tercera posibilidad es sí establecer un impuesto especial, una gradualidad en el impuesto a la renta para que a ganancias muy altas, esto pague una tributación mayor, digamos, ¿no? Entonces ahí estamos viendo las combinaciones, posiblemente hay unas combinaciones de ambas, porque cada una de estas opciones tiene ventajas y desventajas, considerando tres elementos esenciales de análisis, ¿no? La recaudación, la facilidad de la fiscalización y el evitar que el impuesto saque de
rentabilidad saque de juego algunas empresas mineras, ¿no? Hay que tener esos tres elementos esenciales en consideración a la hora de diseñar el esquema tributario, ¿no? El segundo eje prioritario que señalabas, Pedro, en otras entrevistas, tiene que ver con el empleo. Se han perdido más de 3 millones de empleos durante el 2020, producto de la pandemia. ¿Cómo se piensa encarar este tema específico? Bueno, la respuesta principal es una respuesta macroeconómica, ¿no? Y la respuesta macroeconómica tiene dos elementos principales. Una política financiera y crediticia para favorecer el crédito de las pequeñas empresas, el agro y en general la actividad económica para que las empresas puedan sostenerse, crecer, desarrollarse. Eso es lo que, bueno, el año pasado con Reactiva se puso mucha plata en este sentido y es oportuno mantener todavía un impulso en ese sentido. Y en segundo lugar, un tema de un impulso fiscal, ¿no? En la línea de lo recomendado por el Fondo Monetario Internacional. La idea es que, bueno, hay que impulsar la demanda agregada. Impulsar la demanda agregada implica, bueno, dar dinero, empleo, ingresos a la gente. Lo que estamos desarrollando en este sentido, pensando en el sentido, es cuáles son la mejor combinación de instrumentos para lograr eso, ¿no? Cuánto de empleo temporal podemos tener con programas como Trabaja Perú, cuánto de empleo temporal podemos tener en mecanismos como la rehabilitación y mejora de caminos rurales, cuánto podemos poner algún tipo de transferencias directas reforzando los programas existentes o generando, por ejemplo, un reconocimiento al gasto que han hecho las familias por la educación. La familia en los últimos 2 años, se supone que la educación es gratuita, pero como hemos conversado con el profesor Castillo, claro, se supone que es gratuita, pero a la hora de la educación virtual, cada familia tiene que pagar la conexión, el nuevo celular, la señal de internet, porque el Estado gratuita, pero todo eso que es indispensable para la educación virtual, el Estado ha dejado que las familias lo paguen, ¿no? Entonces, aquí hay un reconocimiento que hacer de esos gastos también de las familias, ¿no? Un tema, digamos, vinculado a este último punto que tú señalas, relacionado a la educación, es la calidad precisamente de los servicios educativos, sobre todo, aunque no excluyentemente, la educación pública. Sabemos también que la educación privada tiene en varios sectores un déficit de calidad. ¿Cómo se buscaría mejorar esta calidad de la educación, asumiendo que en los próximos meses, el próximo año, ya podremos retornar, esperemos, a las clases presenciales? Sí, bueno, efectivamente, el primer tema que tú dices es esencial, ¿no? Porque hay esta situación, digamos, ¿no? Por un lado, efectivamente, el retorno a las clases presenciales parece ser algo indispensable. 2 años son bastante duros para los niños y para las familias, tienen consecuencias sobre su desarrollo en varios aspectos. Entonces, esto es algo que hay que darle prioridad, pero hay que tener mucho cuidado con la parte sanitaria, ¿no? Entonces, hay un dilema un poco difícil entre la necesidad del retorno a las clases presenciales en favor de los niños y las familias, pero también no podemos corrernos el riesgo de una tercera ola por ese lado, ¿no? Entonces hay que tener un equilibrio ahí, que hay que hacer el balance, que es un poco complejo. Pero por otro lado, también es verdad que la pandemia nos genera las potencialidades de la educación virtual y del nuevo uso de tecnologías, ¿no? Yo suelo comentar, porque me ha parecido bien significativo, que en mis clases en la universidad, en uno de mis cursos, tengo un alumno que está en Chirinos, un distrito de San Ignacio, en el norte de Cajamarca. Tengo un alumno que está en la provincia de Tayacaja, en Pampas, en Huancavelica, y tengo un alumno que está en Azángaro, y los 3 toman sus clases virtuales. Entonces, también es verdad que esto pues tiene una potencialidad grande, digamos, ¿no? Para la parte universitaria, pero habría que evaluar también para la parte de la básica, ¿no? Hasta qué punto este tipo de nuevas tecnologías y nuevas conexiones pueden ser un refuerzo, ¿no? Un adicional en el tema de la calidad de la educación, ¿no? Y bueno, junto con eso se plantea ya todo un tema mayor. Yo no soy pues el encargado del tema de educación respecto a la revalorización de la profesión docente, a la mejor capacidad de los profesores, a los materiales, a la infraestructura, ¿no? Hay un gran tema de conjunto que trabajar en el tema de la educación, ¿no? Que tenemos un equipo particularmente trabajando ese tema, ¿no? Entonces volvamos a los temas económicos, que son en los que más te sientes cómodo. Para mejorar la situación del empleo en nuestro país se requiere
en gran medida de mejorar los ingresos. Se estaría evaluando aumentar el salario mínimo en los primeros meses del gobierno del profesor Castillo como una forma de inyectarle liquidez a los consumidores y de esta forma fortalecer el mercado interno, que ha sido el gran ausente en las últimas décadas, donde la economía ha estado mirando siempre hacia la exportación, o en gran medida. Bueno, sí, efectivamente, y uno de los temas que estamos trabajando a ese respecto, aparte del tema del impulso a la demanda interna, es el tema de cómo proteger la producción agropecuaria e industrial del Perú en áreas sensibles respecto de la competencia de la producción internacional, ¿no? Ayer justo estuvimos en una reunión en la Sociedad Nacional de Industrias y justamente está uno de estos temas, ¿no? El tema de los salvaguardas, porque una de las cosas que llama la atención cuando uno ve las cifras económicas es que casi todos los sectores industriales se han recuperado con un nivel de producción como prepandemia. Es el sector confecciones, que está como 20% por debajo, y es un sector donde hay una buena cantidad de empleos, ¿no? Y incluso Indecopy ha hecho informes al respecto, pero lamentablemente no se han recogido, ¿no? Más que muy parcialmente por parte del gobierno, ¿no? Entonces, este es un tema que nos preocupa. Igual en el tema agrícola con un sistema de protección como lo que se llama la franja de precios, que es un mecanismo que permite, pues, con cosas que son como estas, como simbólicas, ¿no? Como la papa importada, ¿no? La leche, ¿no? Que afecta a los ganaderos en el Perú, que son miles, ¿no? O el trigo. Entonces, o el trigo, ¿no? Claro, porque la competencia del trigo es más indirecta, porque la producción de trigo en el Perú es bastante baja, ¿no? Entonces ahí sí hay una sustitución de consumo, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de los textiles, Pedro, los empresarios de Gamarra se vienen quejando hace años que no pueden competir con las importaciones subsidiadas de China, de la India, y encuentran que el problema está precisamente en los TLCs, que por otro lado favorecen las exportaciones y que generan empleo en otras industrias, como la agroexportación. Esto implicaría que en el gobierno del profesor Castillo se revisarían algunos aspectos de los tratados de libre comercio, sobre todo lo relacionado a la importación libre de aranceles de estos productos que desplazan a la producción local. Sí, claro, efectivamente. Hay que ver la opción que nosotros hemos planteado más, en realidad es el tema de las salvaguardas, ¿no? Pero efectivamente uno puede considerar también otro tipo de instrumentos, hasta qué punto pueden usarse para tratar de dar una cierta priorización, digamos, a la producción nacional respecto a la producción, a las importaciones, ¿no? Esto hay que analizar en detalle porque, bueno, hay varios mecanismos de salvaguardas posibles. La salvaguarda tiene una temporalidad dentro de los marcos de la Organización Mundial del Comercio, entonces ahí hay que pensarlo bien, digamos, ¿no? Y la combinación, digamos, entre medidas de este tipo, digamos, arancelarias, para arancelarias o de comercio exterior, con medidas más directamente de promoción, ¿no? Si los confeccionistas tuvieran crédito barato, seguramente eso les bajaría de una manera importante sus costos y les permitirían competir mejor. Por decir un ejemplo de varios que se pueden pensar para mejor promover la producción nacional, ¿no? El tema de las pensiones es uno de los puntos que más preocupa a la población. Se ha discutido, sobre todo en la primera vuelta, las reformas que deberían realizarse en el sistema privado de pensiones, en las AFPs. Pero en realidad el problema hay que verlo de manera más integral. ¿Qué cosas han pensado desde el Comité de Campaña de Perú Libre, con tu apoyo, para encarar este tema precisamente? Mira, esto tiene como dos partes, digamos, estos dos elementos, ¿no? El elemento esencial es que efectivamente hace falta una reforma general del Sistema Nacional de Pensiones, que, como he dicho, en particular además tiene la característica de que esto requiere de una ley, y por lo tanto hay que ser claro que esto requiere formar o lograr un cierto consenso, una cierta coalición de respaldo a una propuesta integral por parte del Congreso de la República, ¿no? Lo cual, como es evidente, implica ponerse de acuerdo con otras fuerzas que no son las que han apoyado directamente al profesor Castillo en esta segunda vuelta, ¿no? Para tenerlo claro, ¿no? Ahora, tenemos antecedentes
¿no? De propuestas de reforma como la Comisión de Protección de PPK e incluso la Comisión Omonte que tuvo el Congreso anterior, y que van en la dirección de recomendaciones internacionales, ¿no? De tener un esquema multipilar con una parte, digamos, de pensión asistencial básica, una parte contributiva pero solidaria, y tener la posibilidad de un componente adicional, de un pilar adicional de ahorro individual, en el cual, que como el de las AFPs, en el sentido que es individual, de ahorro individual, pero en el cual habría que considerar condiciones mucho más favorables a las que existen actualmente, ¿no? Porque está claro que las AFPs tienen un tema de costos y un oligopolio bastante cerrado que no es tan conveniente, ¿no? Y que creo que la población lo siente claramente así, ¿no? Para empujar la economía, Pedro, se requieren una serie de acciones que vayan más allá de lo que se ha venido implementando en las últimas décadas, es decir, salir de la situación de piloto económico. ¿Qué cosas crees tú que se deberían hacer, por ejemplo, en el ámbito de la diversificación productiva para ampliar la capacidad de la economía de generar empleo y a partir de ello generar bienestar? Mira, claro, el gran problema, digamos, ¿no? Estructural del Perú, hay dos grandes problemas conectados en realidad, ¿no? Uno es la gran cantidad de población que en la agricultura y en las microempresas tiene una productividad muy baja, y esto se conecta con un problema de diversificación productiva y de desarrollo tecnológico. Entonces, hay que atacar los dos frentes, digamos, ¿cierto? Por un lado, por la agricultura, y los dos frentes tienen como conexiones, ¿no? Por un lado, por el tema agrícola, agropecuario y de las pequeñas empresas, hay que darles condiciones favorables, ¿no? De crédito, de tecnologías, en el caso agrario de un paquete que conjugue estas dos cosas, y que incluya también temas como los caminos rurales, los problemas del riego, ¿no? Para elevar la productividad ahí. Y por otro lado, hay que hacer un esfuerzo de diversificación productiva, ¿no? De plantearse el desarrollo de industrias y nuevas actividades, ¿no? Industrias culturales, piscicultura, turismo, etcétera, ¿no? Uno puede pensar una cantidad de opciones, ¿no? Industrialización o procesamiento de nuestros productos agrícolas, que generen nuevas fronteras de producción, digamos, ¿no? Que el desarrollo de nuevos sectores donde la productividad sea más alta y de esa manera permiten generar mejores condiciones de vida para los trabajadores, incluyendo desde luego por ahí el tema de que, bueno, hay que asegurar de que pueda haber condiciones de negociación colectiva, en algunos casos necesariamente por rama, me parece en el caso de la agroexportación, para que los conflictos se relacionen mejor, pero también que se asegure pues una mejora continua de los salarios y las condiciones de trabajo de los obreros, ¿no? Estos puntos últimos que señalas me llevan a un terreno que ha sido también objeto de discusión durante la campaña y que tiene que ver con una nueva constitución o reformas constitucionales a la Carta Magna de 1993. Por ejemplo, un artículo que es muy cuestionado es el derecho al despido arbitrario, frente al cual el Estado solo garantiza una debida protección, pero no lo excluye. Y muchas veces vemos que el despido arbitrario lesiona derechos fundamentales. Entonces, el tema de la reforma constitucional, ¿cómo lo van a encarar? Siendo esta una demanda de un sector importante de la población. Bueno, yo creo que esta es una, digamos, promesa, compromiso electoral del profesor Castillo y también una demanda de una buena parte de la población peruana. Porque, bueno, las condiciones de la Constitución en diversos aspectos, ¿no? Tú has mencionado el laboral, pero el régimen político, los derechos sociales, los temas ambientales, requieren, a nuestro juicio, no sé, una reforma, ¿no? Un cambio de la Constitución, ¿no? Sabemos que hay como varias vías constitucionales, digamos, ¿no es cierto? Y que plantean, además de tener unos parámetros respecto de cómo se puede hacer eso, ¿no? Porque aclaremos claramente a la población que no es posible, mucha gente cree, bueno, no es posible que el presidente Castillo el primer día saque un decreto convocando una asamblea constituyente, ¿no? Eso no es posible, me explico, ¿no? No, así no funciona. Pero sí, yo creo que lo primero que necesitamos hacer, hay dos cosas que tenemos que hacer, creo yo, ¿no? Primero, el desarrollar
amplio, plural, pero muy participativo y muy descentralizado debate sobre este tema de la Constitución. Creo que se ha hablado un poquito del tema, pero creo que tenemos que pensar mucho más, bueno, exactamente qué queremos cambiar, ¿no? Exactamente qué queremos que diga, ¿no? Y creo que hace falta un gran esfuerzo de diálogo participativo, nacional, discutiendo los problemas que a nuestro juicio tiene la Constitución y las cosas que debería contener, y que tiene que combinar un poquito la visión de los expertos constitucionales, de los expertos en determinados temas, como el tema económico o el laboral, y la visión de la población, ¿no? Esencialmente, ¿no? Entonces yo creo que esa es una primera gran tarea que debe promover una movilización ciudadana respecto de este tema, ¿no? Finalmente, Pedro, tú has señalado que para encarar el tema, el debate sobre la necesidad o la naturaleza de una nueva constitución, hay que convocar a diversos sectores. En diversos medios se ha estado señalando que, dado que el electorado ha repartido su voto casi simétricamente entre ambas opciones, el nuevo gobierno tendría que ser de una ancha base, de tal forma que incluya incluso propuestas del contrincante de turno. ¿Cómo se va a formar el gobierno de Pedro Castillo? Digamos, más allá de los miembros de Perú Libre que, digamos, tendrían que estar en el gobierno, ¿qué otros sectores participarían? ¿Cómo ubicamos tu participación en esta etapa, en ese esquema? Bueno, en realidad yo soy parte de una alianza que se formó hacia la segunda vuelta entre el Nuevo Perú con Verónica Mendoza y el profesor Pedro Castillo. Y bueno, ya tenemos esta alianza, digamos, más o menos avanzada, consolidada, digamos, ¿no es cierto?, en este esfuerzo de la segunda vuelta. En primer lugar, yo sí quiero decir, bueno, la votación es cercana, pero hay un ganador, perdón. ¿Ah? Ojo, y por lo tanto es como lo que dice, y por lo tanto, como es casi mitad, entonces se diluye todo lo que se dijo en las elecciones y pasamos a otra cosa. No, perdón. Las elecciones entregan un ganador en todas partes del mundo. Por supuesto, el ganador tiene que, uno, goberna para todos los peruanos. No vamos a discriminar, atacar a nadie, porque hay un derecho ciudadano de todos, ¿no? Y desde luego, esto implica también pensar, digamos, si se quiere una coalición de gobierno, dada la composición del Congreso, ¿no? Yo pienso que debemos aspirar a tener una coalición de gobierno que logre afirmar una mayoría en el Congreso, ¿no? Entonces esto me parece que es un tema esencial, pero que al mismo tiempo no puede ser una coalición que diga, bueno, lo que dije en campaña no importa, porque ahora todo lo que importa es el realismo, ¿no es cierto?, el realismo de las condiciones, mitad, y entonces todo eso, no, digamos, yo por el momento creo que no, yo creo que hay que lograr un equilibrio inteligente que incluye estas dos cosas, ¿no? Por un lado, las promesas, los compromisos de campaña, que es por lo que votó mayoritariamente el pueblo peruano, y la necesidad de una coalición de gobierno. En una condición particular, termino con esto, que es que, bueno, tenemos una derecha, pues, golpista. Hay que decirlo con todas sus letras, una derecha antidemocrática, porque cuando el ex almirante Jorge Montoya dice que hay que tener nuevas elecciones y que los comunistas no son peruanos, y cuando el señor López Aliaga dice que él quisiera que el dólar esté a 6 soles para que la gente sufra y sepa lo que es, la verdad tenemos que tener claro que, bueno, hay una posición pues ahí con la cual me parece a mí que es bastante difícil pensar en una conciliación, ¿no? Hay límites, digamos, también que uno no debe sobrepasar, o si se quiere, hay valores como el valor de la defensa de la democracia en las cuales no debemos transigir. Y sobre todo entender que la democracia no solo es ir a votar cada 5 años, sino que esta se debe materializar en las políticas públicas, garantizando el acceso a los derechos económicos, a los derechos sociales, a los derechos culturales, a los derechos ambientales, a los derechos que derivan de la perspectiva de género, el enfoque de género, en fin, una serie de medidas que permitan a la población valorar la democracia en otros términos. Bueno, Pedro, te agradecemos tu participación en esta edición de Mesa Política, el programa publicado por Otra Mirada y Nuestra América TV. Y a todos los que nos han seguido pueden compartir este programa a través de las redes sociales de Otra Mirada y los esperamos en una nueva edición de Mesa Política. Muchas gracias, Quique. Muchas gracias a La Otra Mirada por la entrevista y seguimos conversando. Seguimos, Pedro. Mucha suerte en este periodo que se inicia.
Gracias, gracias.